Hola, en el tutorial de hoy de PyTorch vamos a ver sobre datasets, data loaders y transformaciones de los datos. Luego van a ir viendo por qué estos tres conceptos los pongo juntos en un mismo tutorial. ¿Ok? Eh, ¿Por qué son importantes estas tres cosas? Bueno, en PyTorch los datos que ustedes van a utilizar en sus modelos, los datos que van a usar para entrenar y que van a usar para validar y testear sus modelos, se almacenan en datasets, ¿ya? Mientras que los data loaders son objetos que les van a ayudar a ustedes a cargar esos datos en batches, ¿no es cierto? De forma aleatoria. Van a permitir al entrenamiento muestrear esos datos del dataset y entregarle un par de opciones a estos data loaders. Finalmente las transformaciones son, como su nombre lo dice, son transformaciones de los datos. Nosotros vamos a poder aplicarle estas transformaciones de forma más automatizada a los datos utilizando estos mismos datasets y data loaders. ¿Ok? Entonces vamos a partir con las transformaciones y estas en PyTorch corresponden a clases. Uno construye un objeto que va a ser una transformación y ese objeto viene de una clase. Eh, y estos son objetos que aplican ciertas transformaciones a los datos. ¿Ok? Estas transformaciones son definidas en módulos distintos a Torch, pero también son creados por Torch. Por ejemplo, para las transformaciones de imágenes tenemos el módulo Torch Vision y para las transformaciones de audio tenemos el módulo Torch Audio. Entonces, cuando ustedes trabajen con imágenes, por ejemplo, utilizarán estas transformaciones casi siempre, porque muchas veces van a encontrar datos que vienen, que se descargan como imágenes de otro tipo de objetos. Entonces, por ejemplo, en imágenes, las transformaciones más utilizadas son toTensor y Normalize. Ahora vamos a explicar bien qué hace cada una de estas. Eh, la primera transforma las imágenes. Como les dije, ustedes cuando tengan dataset de imágenes, estas imágenes van a llegar pueden llegar en otros formatos. Por ejemplo, formato PIL, que es un objeto que almacena una imagen con cierta metadata sobre la imagen. Objeto image o un NumPy array incluso. Y transforma este objeto a un tensor de PyTorch. La segunda, Normalize, normaliza los píxeles restando una media que ustedes van a definir por cada canal y dividiendo por una desviación estándar también por cada canal. ¿Por qué por cada canal? Porque ustedes pueden tener imágenes RGB o imágenes en escalas de grises, por ejemplo, y cada canal va a tener su propia media y desviación estándar. Em, cómo calcular esa media y desviación estándar está fuera del enfoque de este video, pero los valores de estas medias y desviaciones estándar, por lo general, bueno, pueden calcularlos con los datos de entrenamiento, pero también pueden encontrarlo en internet si utilizan datos conocidos. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en este caso vamos a cargar el dataset CIFAR 10. Este es un dataset que contiene imágenes de 10 clases distintas. Eh, vamos a, y vamos a mostrar la primera imagen. ¿Cómo cargamos el dataset? Podemos entrar a Torch Vision, Datasets, CIFAR 10, ¿ok? Y tenemos que entregarle download equal true, significa que vamos a descargar este dataset. Train equal false significa que vamos a obtener el conjunto de test y no el de entrenamiento. Esto lo estoy haciendo solamente porque el conjunto de test es más pequeño, más fácil de cargar. Y un root que es donde vamos a almacenar estos datos. Esto va a estar guardado en esta carpeta. Entonces obtenemos la primera imagen del dataset de CIFAR 10. Este objeto me entrega un dataset de PyTorch, ¿ya? Y podemos indexarlo. Obtenemos la primera imagen y la primera clase. Y si la printeamos, vamos a ver que la imagen viene en formato PIL, ¿no es cierto? PIL.image. Modo RGB, tamaño de 32x32, todo eso es metadata. Vemos que es la clase número 3 y la clase número 3 corresponde a un gato. Podemos mostrar esta imagen con Image Show de Matplotlib y obtenemos esta de acá. Entonces, vamos a correr las celdas. Eh, Después nosotros podemos definir nuestra transformación toTensor. ¿Ya? Esta transformación simplemente la definimos, llamamos a la clase y creamos un objeto que es una transformación. Luego este objeto lo podemos llamar, o sea, este objeto significa que esta clase implementa el método call, el dunder call, ¿no es cierto? Guión bajo, call, guión bajo, guión bajo.
y podemos llamarlo entregándole como argumento una imagen. Antes de transformar teníamos una imagen, ¿no es cierto? Printeamos el tipo y después de transformar tenemos un tensor, ¿ok? ¿Cuál es la forma del tensor? 3 por 32 por 32. Eso significa que el canal RGB está en la primera dimensión y 32 por 32 son los píxeles de la imagen. Este orden RGB no siempre es el mismo, depende mucho del framework en el que esté trabajando. Hay algunas librerías que utilizan otro orden, no necesariamente red, green y blue, ¿ya? Eh, Puede cambiar, así que siempre lean la documentación. La segunda transformación es la normalización, ¿ya? A la normalización le entregamos un vector de medias y un vector de desviación estándar. Este vector son tres valores porque queremos entregar un valor por canal. Entonces, este es la media del primer canal, la media del segundo canal, la media del tercer canal y lo mismo para la desviación estándar. Lo que hace esto es agarrar el tensor, esto tiene que ser en forma de tensor, y normalizarlo, ¿ya? Y acá podemos mostrar la imagen. Esta normalización uno la hace para entrenar las redes neuronales porque entrega una serie de beneficios en el entrenamiento, pero cuando se muestran las imágenes es distinto porque las imágenes cuando uno las muestra tiene que estar en valores entre 0 y 1 o entre 0 y 255. Entonces acá está haciendo un clipeo Matplotlib para poder plotear esta imagen, pero ya pueden ver que son distintas, ¿ok? Eh, ¿qué más? Acá utilicé Permute. Permute lo que hace es mover estas dimensiones. Entonces lo que hace es decir, ahora voy a poner la primera dimensión primero, la dimensión uno primero, la dimensión 2 segundo, ¿no es cierto? Voy a agarrar esta y las voy a tirar hacia el principio. Y voy a agarrar la primera y la voy a poner al final. ¿Por qué? Porque la función ImageShow de Matplotlib me pide, si ustedes leen la documentación, que yo ocupe ese formato, es decir, pixel, pixel, y en la última dimensión van los canales, ¿ok? Que es al revés de lo que hace PyTorch. También nosotros podemos componer transformaciones. Si nosotros tenemos muchas transformaciones que queremos aplicar, podemos utilizar la función, la clase compose, a la cual uno le pasa una lista de transformaciones. Tenemos acá la transformación to tensor y después la transformación normalize, ¿no es cierto? Como yo les dije, normalize recibe un tensor de PyTorch, no recibe una imagen, sino, si no me equivoco, les va a tirar error. Entonces nosotros componemos estas dos transformaciones y creamos una sola. Y así nosotros podemos agarrar esta transformación, pasarle una imagen que antes iba a ser sí, acá planteamos type the first image. Vamos a ver que antes era una pill image, después es un tensor y vemos que la imagen es la normalizada. ¿Se acuerdan que la imagen normalizada se veía así mientras que la imagen normal se veía así? Ok, eso sobre las transformaciones, estas dos transformaciones son las que más van a utilizar, pero las transformaciones también les sirven para muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando ustedes quieran entrenar con ciertas técnicas de data augmentation, que son cosas que van a ir aprendiendo, uno puede aplicar transformaciones aleatorias para aplicarle a los datos. Puede hacer recortes, puede hacer cambios de color, etcétera. Y todo eso se puede hacer de forma aleatoria. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que son los datasets. Los datasets, como les expliqué, se utilizan para almacenar datos en PyTorch y existen dos tipos. El primero es dataset de tipo mapa, es decir, mapean una cosa a otra, en este caso mapean índices, ¿no es cierto?, a datos. Yo digo, el dato número 0 es este, el dato número 1 es este. Y después están los datasets iterables que no vamos a verlo en este punto. Nosotros nos vamos a enfocar en datasets de tipo mapa, son los que en general ustedes van a estar ocupando. Eh, entonces los datasets los datasets que uno va a definir en PyTorch heredan de la clase torch utils dataset y tienen que definir sí o sí los métodos len y getItem. Esto se pide en, en la documentación. No, no, no les va a tirar un error si es que no lo hacen, pero después no van a poder cargarlo en los data loaders. Así que estos dos métodos siempre tienen que crearlos. El primero, len, lo que hace es entregar el largo del dataset. Cuando uno le pone len de dataset, me va a entregar el resultado de esta función. El largo del dataset en general uno lo define como la cantidad de datos que hay. Y el segundo se utiliza para obtener un elemento en específico del dataset. GetItem recibe un índice
y nos entrega un elemento que, por ejemplo, para el caso de clasificación va a ser una tupla, que nos va a entregar un dato, un vector con las features y la clase de esa instancia de los datos en particular. ¿Ok? Eh, Acá les vamos a crear un dataset nosotros. Este es el dataset de tipo mapa más simple, donde nosotros, bueno, heredamos de dataset, como siempre. Recibimos dos tensores, X e Y. En este caso, X van a ser nuestros datos y van a ser las clases asociadas a cada uno de las instancias de nuestros datos. Siempre inicializamos la superclase, guardamos X e Y. Len lo vamos a definir como el largo del dataset. Por supuesto, va a ser nuestra primera dimensión de los datos, por lo general va a ser la cantidad de datos que tenemos y la segunda dimensión va a ser el número de features, ¿no es cierto? De características. Y getItem lo definimos como un método que va a recibir un índice y nos va a entregar una tupla que va a tener el dato en ese índice, coma, la clase en ese índice. Entonces acá creamos un dataset, ¿no es cierto?, de 5 muestras y 3 features cada muestra, es decir, una matriz de un tensor, perdón, de 5 por 3. Y definimos además la clase como un valor aleatorio entre 0 y 1 de tamaño 5. ¿Ok? Y definimos un dataset que va a tomar estos dos tensores y los va a almacenar. Entonces, después de definir esto, podemos imprimir X e Y, ¿no es cierto? X va a ser un tensor de 5 por 3, como dije, aleatorio, y va a ser un vector de clases. Acá estamos usando clases binarias 0 y 1. Y vamos a iterar sobre el dataset. Podemos iterar sobre el len de dataset. Como pueden ver, len de myDataset me va a entregar el largo, que en este caso es 5. ¿Cómo? Porque va a decir len de myDataset. MyDataset es un objeto. Voy a ver si es que tiene el método guión bajo guión bajo len guión bajo guión bajo y voy a retornar ese valor. MyDataset de i lo que va a hacer este corchete cuadrado, es decir, voy a llamar al método getItem de este objeto y voy a obtener lo que me entregue de resultado. Si imprimimos el iésimo elemento del dataset, iterando sobre ello, vamos a ver que vamos a imprimirlos en orden, ¿no es cierto? Estos calzan, cada uno con cada uno. Y las clases también. Este dataset en específico es tan usual que ya está implementado en PyTorch como el Tensor Dataset. Entonces ustedes pueden hacer torch utils data tensor dataset de x, y y obtenemos el mismo resultado. Ahora, cuando ustedes solamente necesiten cargar sus datos en un dataset y utilizarlos luego, eh, van a estar bien con el tensor dataset. Sin embargo, una de las ventajas de poder crear un dataset customizado es la posibilidad de poder aplicar estas transformaciones que ya les mostré anteriormente cuando obtenemos los datos. ¿Ok? Esto permite, por ejemplo, aplicar transformaciones aleatorias a los datos o bien transformaciones que nosotros queremos aplicar siempre. Entonces, acá tenemos un dataset customizado donde ya es un poco más complejo. De nuevo heredamos de dataset, recibimos nuestros valores X e Y, pero además recibimos una transformación eh, de nuestros X y una transformación de nuestros Y. Si no queremos transformar, le entregamos none, ¿no es cierto? Esto es algo que definimos nosotros. Guardamos todos estos valores, definimos nuestro método len. En este caso, nosotros le vamos a entregar como X una lista de imágenes de formato PIL. Entonces, X ya no va a ser un tensor, va a ser una lista. Por eso acá len simplemente retorna la longitud de la lista, el largo de la lista. Y getItem es un poco más complejo. Con getItem vamos a tomar el índice, vamos a agarrar la imagen del índice yésimo. Esto nos va a retornar una imagen PIL. El target va a ser la clase. Vamos a tomar la clase yésima y después vamos a verificar. Nuestra transformación de los datos es distinta de none, es decir, nosotros definimos una transformación para los datos. Si es así, entonces vamos a transformar la imagen y la vamos a asignar a nuestra variable original. Y luego vamos a hacer lo mismo para los targets. ¿Por qué para los targets? Porque puede haber algunos casos en los que, no sé, por ejemplo, imagínense tienen números del 0 al 9 y nosotros en verdad queremos clasificar, en vez de clasificar los 10 números, queremos clasificar, por ejemplo, entre el número 1 y el resto. Entonces podemos transformar las clases del resto a una clase distinta.
es cierto? Eso es una transformación que podemos definir nosotros. Esto es por completitud, no siempre lo van a ocupar, es más común utilizar esta transformación de los datos X, por decirlo así. Y después finalmente retornamos la imagen y la clase. Entonces, acá tenemos, esto no se preocupen, vamos a definir nuestros datos X e Y. X van a ser nuestras imágenes y van a ser nuestras clases de CIFAR 10. Vamos a tomar 256 datos nomás, por hacerlo más pequeño. Y vamos a definir nuestra transformación. Definimos nuestro dataset al cual les vamos a pasar nuestra transformación. Y si nosotros hacemos first class de image dataset de 0, este image dataset de 0 va a llamar este getItem de acá, va a ver que nosotros le pasamos una transformación que es distinta de none y la va a aplicar a la imagen. ¿Ok? Y cuando nosotros obtengamos nuestro objeto, vamos a ver que nuestro tipo de objeto es un tensor. Nuestra clase es clase 3, igual que siempre, y tenemos nuestra imagen transformada. ¿Ok? Para eso sirven además los datasets con transformaciones que ustedes pueden crear. Eh, Otro uso importante de los datasets es cuando nosotros tenemos datos que no pueden ser cargados en RAM. Esto es muy importante porque en muchos casos en los que vamos a tener datos que son muy pesados, en especial imágenes, y nuestra memoria RAM de nuestros computadores pueden no ser suficientemente grandes. Entonces, si es que nosotros cargamos los datasets en nuestro código, esa carga va a hacer que los datos se pasen a la memoria RAM, ¿no es cierto? Si es que no nos alcanza la memoria RAM, lo que podemos hacer es dejar nuestros datos guardados como archivos normales en nuestro disco duro, nuestro disco sólido, lo que tengamos, y después decirle al dataset en este getItem que vaya y cargue la imagen iésima de nuestro disco duro. ¿Ya? Este va a ser un proceso obviamente más lento porque cargar datos del disco duro es más lento que simplemente ir a recogerlo a la RAM. Pero va a permitirnos entrenar porque de otra forma no podríamos cargar los datos de la RAM si es que no tenemos suficiente. ¿Ya? Para eso también sirven los datasets. Y ahora pasamos a la parte final que son los data loaders. Entonces, los data loaders son un complemento de los datasets que nosotros vamos a utilizar para poder entrenar los datos, o sea, para poder entrenar nuestros modelos. ¿Para qué se utilizan? Bueno, se utilizan para muestrear datos de los datasets y obtener batches. Eh, Así de simple, para eso nosotros los vamos a usar. Entonces, los argumentos más importantes que se le pueden entregar a un data loader son el dataset, que es obligatorio. Cuando nosotros creamos un data loader tenemos que entregarle el dataset que queremos muestrear. Tenemos que entregarle un batch size, que por defecto es 1, pero nosotros vamos a querer que sea mayor que 1 en nuestro entrenamiento. Así que le tenemos que entregar un batch size. Eh, el argumento shuffle, si es que es true, lo que va a hacer es revolver los datos antes de muestrearlos. Es decir, va a muestrear de forma aleatoria, no en orden. Porque lo que hace el data loader es ir muestreando de forma que cuando nosotros iteramos sobre este data loader podamos hacer una pasada por todos los datos. ¿Ya? Si nosotros no usamos shuffle igual a true, esta pasada va a ser en orden, de los primeros datos a los finales. Si nosotros usamos shuffle igual a true, entonces vamos a hacer un muestreo aleatorio que va a terminar pasando por todos los datos. Y NumWorkers es un parámetro que nos permite utilizar más sus procesos para cargar los datos. Esto puede ser útil cuando los datos son muy pesados, cuando la carga de datos puede verse beneficiada de más procesos. Para casos simples no van a utilizar esto, pero si es que está siendo muy lento su código, modificar este valor puede que les ayude. Así que se los dejo ahí. Entonces, para este caso vamos a cargar dos datasets. CIFAR 10, siempre en este video vamos a utilizar CIFAR 10. Uno de entrenamiento, ¿no es cierto? Le pasamos train igual a true. Y uno de test le pasamos train igual a false. ¿Ok? Cargamos estos datos y vamos a crear nuestros data loaders. Entonces, el train loader lo vamos a crear con esta clase, torch utils data loader. Le vamos a pasar el train dataset y le vamos a pasar un batch size de 16, lo que significa que nuestros datos van a ser entregados a nosotros en batches de 16 elementos. Shuffle igual a true significa que vamos a revolver nuestros datos, como les dije. El loader de los datos de test va a ser similar. Vamos a entregarle nuestro dataset de test, un batch size de 16,
Pero acá no necesitamos hacer un shuffle porque cuando nosotros testeamos queremos finalmente evaluar con todos los datos, ¿ya? Ahora, ustedes por supuesto no van a usar los datos de test para evaluar sus modelos. Cuando hagan validación van a usar un dataset de validación, pero esto es como para que tengan una idea. Entonces creamos nuestros data loaders y estos data loaders se pueden iterar. En Python los objetos iterables son objetos de los que uno le puede eh, los puede transformar en una lista, por ejemplo, de distintos valores o los puede iterar con un for. Entonces nosotros podemos hacer for images, labels. ¿Qué es esto? Esto es lo que nos entrega nuestro dataset. ¿Ok? Acuérdense que nuestro data loader es como una carcasa a nuestro dataset. ¿Ya? Pero nuestro dataset es el centro, es el que contiene los datos. Nuestro dataset nos entrega pares, imágenes, etiquetas. Y nosotros vamos a iterar sobre nuestro data loader en, en estos pares, ¿ok? Y vamos a ir obteniéndolos uno a uno. Entonces, si nosotros corremos esto, vamos a obtener que, y printeamos la forma de la imagen y los labels, vamos a obtener que nuestro primer patch de entrenamiento va a ser un tensor de tamaño 16 por 3 por 32 por 32. Esta es la imagen, ¿no es cierto? 3 por 32 por 32. Y este 16 es el tamaño del batch. Eso significa que esto nos está entregando 16 imágenes de 3 por 32 por 32. Las labels, por otro lado, son un vector de 16 elementos, porque nos estamos entregando por batch, nuevamente. Y lo mismo pasa con el test. Si ustedes ven el test, pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Em, si yo corro esto de nuevo, van a ver que obtengo labels distintas acá. ¿Por qué? Porque puse shuffle igual a true. Vamos a obtener labels distintas. Ahora, ¿qué es lo que hace el data loader? Lo que hace el data loader es ir sobre los elementos del train dataset y los va indexando. ¿Cómo podemos ver nosotros eso? Modifiquemos nuestra clase de transformaciones y agreguémosle en el get item un print index. ¿Ok? Vamos a solamente un print. ¿Ya? Vamos a sacar nuestros datos, nuestra transformación, vamos a definir nuestro dataset y nuestro data loader con este dataset y vamos a correr una iteración sobre el data loader y vamos a ver que eh, obtenemos efectivamente un print de los índices que nuestro data loader muestre. ¿Ya? Si yo corro esto de nuevo, voy a ir obteniendo distintos índices. Como les dije, le puse shuffle igual a true. ¿Ok? Bueno, eso fue sobre los data loaders. Ustedes por lo general cuando definan el entrenamiento de su modelo, van a tener un data loader para los datos de entrenamiento y para los datos de validación que ustedes quieran ir evaluando en ese momento en el entrenamiento. ¿Ok? Eh, entonces, cuando yo definí acá los dos data loaders, test y train, imagínense que este de test es uno de validación en verdad. ¿Por qué uso un batch size de 16? Si yo voy a querer evaluar con todos los datos, ¿no es cierto? Como que acá debiese haber puesto len del dataset, ¿no es cierto? Porque yo quiero obtener de una todos los datos. Y eso estaría bien. O sea, eso sería lo ideal. Poder obtener todos los datasets de una y evaluar con todos estos y sacar nuestras métricas con todos los datos de validación. Sin embargo, eso es equivalente a utilizar un batch size de 16 y después ir calculando nuestras métricas en cada batch, acumular todas esas métricas, promediarlas, calcular un accuracy, calcular los promedios, qué sé yo. Va a ser equivalente en este caso, porque al final igual vamos a terminar evaluando con todos los datos. La diferencia entre estos dos casos, entonces, es, eh, es cuánto nosotros podemos cargar en memoria al mismo tiempo. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando nosotros queremos evaluar nuestro modelo en validación, entonces vamos a tener que cargar estos datos, vamos a tener que pasarlos por nuestra red neuronal y en especial si nosotros estamos usando, por ejemplo, capas convolucionales, que vamos a ver después, estas capas generan eh, otras especies de imágenes con más canales, ¿ok? No son, bueno, se pueden interpretar como imágenes, eh, son como las salidas de las redes MLP, pero con formas de imágenes y van a almacenar valores flotantes en cada uno de los píxeles, por decirlo de alguna manera. Estos valores flotantes se almacenan en memoria, son 32 bits los valores flotantes, eh, cada uno de ellos, y cuando nosotros tenemos muchas capas convolucionales vamos a tener entonces que ocupar mucho espacio cuando nosotros hagamos la pasada hacia adelante de nuestra red. No solamente vamos a ocupar el espacio que tenemos
para almacenar nuestras imágenes de validación, que por ejemplo en el caso de CIFAR van a ser alrededor de 10.000 imágenes, que ya es harto, sino que además vamos a tener que almacenar cada una de las pasadas de nuestra red neuronal. Eso en general es más espacio ocupado que los datos de entrada. Entonces, por lo general, cuando usemos imágenes no vamos a poder pasar un batch de validación igual al tamaño de todos los datos, porque nuestra memoria no se la puede. Entonces lo que hacemos es pasar batches más chicos, evaluamos varias veces, evaluamos sobre todo esos batches y luego hacemos una agregación de todas estas métricas. Ok, eso fue entonces el tutorial de datasets, data loaders y transformaciones. Muchas gracias.